Soy Carolina Cardona. En nombre de la Sociedad de Alumnos de Gestión Pública, la coordinación de la Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales y del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a Superando la Indiferencia, razones para desempeñarse en la gestión pública. A continuación, presento a la moderadora de esta conferencia, llamada Tlalia Olivares. Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar con esta conferencia. Yo creo que lo principal es recordar que los temas que hemos visto anteriormente en los anteriores días han sido mucho sobre el desencanto de las juventudes, cuáles retos tenemos, cómo nos podemos desempeñar mejor, y ahorita un poco para darle cierre a la semana, puedes hablar un poco de la esperanza en la gestión pública. Entonces, antes de empezar, vamos a presentar a todas las personas que tenemos en el panel el día de hoy, empezando primero por Mara Robles. Ella es licenciada en Economía por la UDG, maestra en Políticas Públicas comparadas por Flaxo y doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo. Ha sido secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal, directora general de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, coordinadora de la reforma de la Ley del Servicio Público de Carrera para los Servidores Públicos del Distrito Federal del 2011 y coordinación del proyecto Bibliotecas de Barrio para la Universidad de Guadalajara, entre otras. Un aplauso. A continuación, tenemos a Humberto Mendoza, quien estudió la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara, para luego continuar con un máster en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo largo de su trayectoria, ha asumido roles destacados en el estado de Jalisco, como el director de Desarrollo Industrial en la Secretaría de Cultura y Coordinación de Planeación en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y actualmente se desempeña como titular del órgano técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco. Un aplauso. Después tenemos a Alejandro Puerto. Es graduado de la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno. Actualmente es regidor del municipio de Zapopan. En el pasado fue jefe de la Oficina de Coordinación Parlamentaria de Morena en el Congreso de Jalisco y participante en proyectos de investigación y análisis político con el maestro Ángel Florido. Jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y de 2009 a 2014, entre otras cosas. Un aplauso. Gracias. Después tenemos a Mariana Ortiz Tirado González. Ella es mujer joven feminista, convencida que una nunca puede nada sola. Es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciada en Relaciones Internacionales y en Derecho por el ITESO. De 2015 a 2018 colaboró como asesora en la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Guadalajara, y desde 2018 es directora de Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Un aplauso. Y por último, pero no menos importante, tenemos a César Alan Ruiz García, que es profesor de planta en el ITESO, donde coordina la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública. Es licenciado de Ciencia Política por la UAM, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestro en Periodismo sobre Políticas Públicas por el CIDE. Es autor de Yo Soy 132, Inventario Personal, escrito en 2018, y ha publicado en medios nacionales como La Jornada, Sin embargo, Tercera Vía, etcétera, e internacionales como Vice, MO, American Program y Anuario del Conflicto Social. Además es fundador y director del medio digital de Tercera Vía, ganador del primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo de la Revista de Comunicación de Zócalo en 2020. Un aplauso. Ok. Y pues nada, para empezar con esta conversación, como les estaba diciendo, pues la idea un poco de este panel es regresarle la esperanza a los jóvenes después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos días, cómo nosotros podemos volver a incidir en las políticas públicas y en el ámbito público, cómo podemos actuar respecto a los problemas públicos en todos los niveles, municipales, locales, federales, estatales e internacionales, y pues también destacar qué responsabilidad tenemos nosotros como jóvenes para actuar en este ámbito, qué necesitamos hacer y cómo podemos aportar a ello. Entonces,
Este panel busca que se nutra principalmente de la experiencia que tienen todas las personas que lo integran, cómo ellos han incidido en la vida pública desde diferentes ámbitos, cómo han podido aportar, por dónde empezaron y qué los motiva. Un poco la dinámica que tenemos para el panel es que tengan aproximadamente 5 minutos para contestar. Les recuerdo que hay un reloj enfrente, como si queremos ir viendo nuestro tiempo, especialmente porque somos varias personas, pero también si de repente una primera ronda como de introducción y después queremos hacer intervenciones un poco más como diálogo conversatorio, aportando a lo que están diciendo las demás personas que nos comparten, pues también lo podemos hacer así. Entonces, pues vamos a empezar primero con un tema, y es, pues desde sus perspectivas personales, ¿qué motivos en su experiencia han tenido para poder involucrarse, para abordar problemas públicos? ¿Desde dónde empezaron o desde dónde creen que se puede empezar? ¿Qué recomendaciones podrían dar? Y pues, ¿cuáles son esas experiencias que les motivan para participar en el ámbito público? Empezamos. Si quieren, Comara. Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los jóvenes estudiantes que me hicieron favor de invitarme. Estoy muy contenta de estar en el ITESO y mucho gusto a todos mis compañeros y compañera de este panel. Bueno, ¿cómo empecé? Mi caso es demasiado raro para ser normal, porque imagínense, mi papá era candidato a gobernador del Partido Comunista Mexicano en una campaña clandestina. Entonces, cuando yo tenía 10 años, estaba en un campamento de pioneros en Cuba, donde Fidel Castro, literalmente, a niños de 110 países del mundo nos decía: pioneros por el comunismo, y todos contestábamos: seremos como el Che. Y la cosa es que realmente queríamos ser como el Che. Es decir, nosotros pensábamos que ser guerrillero era el estatus más alto al que podía aspirar un ser humano, y de no ser, porque soy bastante torpe, yo hubiera terminado en la guerrilla. Tuve mucha suerte. Y toda esa parte de mi infancia, o sea, eso ocurrió a los 10 años, a los 13 era la presidenta de una asamblea mundial en Bulgaria, que se llamaba Asamblea Bandera de la Paz. Parecía como que me ocurría, o sea, en mi casa era normal hablar de política, mi papá había sido preso político, se hablaba de eso de manera muy coloquial. Pero cuando realmente yo me decidí a participar en política, no lo van a creer, fue cuando regresé de un año de estudiar en una escuela de cuadros en Bulgaria, y en la Facultad de Economía llegaron a darnos la bienvenida los estudiantes de la FEG, ustedes ni saben lo que es eso, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que eran una combinación de socialismo teórico con pistolerismo práctico. Y en ese momento yo me rebelé porque me pareció que era grotesco que, teniendo una clase de Seminario del Capital con un maestro maravilloso que se llama Carlos Curiel, llegaran unos empistolados a darnos la bienvenida. Era ridículo. Y entonces, bueno, pues ahí me inconformé, y entonces terminé siendo consejera universitaria de la Facultad de Economía, y después la primera candidata mujer a la presidencia de la FEU, que hasta 30 años después, como ustedes saben, tiene una presidenta. Entonces, yo diría que si ustedes no tienen una familia tan extraña como la mía, más vale que decidan por su cuenta participar, porque el Latino Barómetro acaba de publicar sus últimos datos y el 30% de la población solamente está satisfecha con la democracia. Y hoy leía un artículo de Taylor Dodson donde dice que la mayoría de sus estudiantes universitarios, a los que enseña en una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, dicen que el mundo sería un lugar mejor si estuviera gobernado por un dictador benevolente, o quizá por un comité de expertos en ciencia e ingeniería, que para ellos la política es una palabra sucia y la democracia es solo una fantasía. Entonces, si ustedes sienten un poco de identificación con eso que se ha dicho ahí, más vale que vayan encontrando sus motivos personales, porque en campaña la gente le dice a uno: no se olvide de mí cuando esté allá arriba. Y lo que yo siempre digo es que es al revés, que no se olviden de nosotros cuando estemos allá arriba, porque por lo menos mi fracción parlamentaria es solamente de 2 diputados, y sin la fuerza
de las ciudadanías y la fuerza de gente externa, pues somos permanentemente planchados por una mayoría conformada además por muy distintos partidos políticos que teóricamente deberían ser antagonistas ideológicamente, pero que en la práctica conforman una omertá, es decir, la alianza de la mafia. Yo todos los días me pregunto, ¿qué diablos hago yo en el Congreso del Estado y por qué sigo en la política si podría dedicarme a dar clases, como también lo hago en la Universidad de Guadalajara, o mejor aún, volver al ITESO a dar clases? Yo era aquí profesora de Introducción al Problema Social, ganaba súper bien como nunca, todo es bonito en esta universidad, las jacarandas, los chicos son inteligentes, las chicas son brillantes, todo el mundo es amable, pero la razón por la que hasta ahora he decidido quedarme es porque creo que si quienes no vemos a la política como la forma de hacer negocios, de corrompernos, de decir sistemáticamente mentiras para engañar a los demás, nos damos por vencidos y nos retiramos, pues entonces le dejamos todo el espacio a la caquistocracia, ¿no? Que según los griegos, pues es el gobierno de los peores. Y por supuesto, nadie que tenga mis 54 años y haya hecho política de los 10 puede ser kosher. Tengo una enorme cantidad de incongruencias y defectos que podríamos muy bien aquí glosar, pero creo que en el fondo se sigue manteniendo la idea de que meterse a la vida pública no es esta frase medio demagógica de para servir al pueblo. ¿Quién dice que uno sirve para servir para algo? No, yo creo que es para involucrarse en la polis, para involucrarse en los asuntos comunes y para renunciar a la idea de que dedicándose a la vida privada para uno mismo, realmente eso puede ser suficientemente satisfactorio. Entonces, bueno, pues yo empecé así en esa familia comunista y luego gracias a las pistolas pues me decidí a seguir por mi cuenta. Creo que eso podría ser y justamente son 5 minutos 30 segundos. Gracias. Si quieren podemos ir en orden. Claro. Muchas gracias. Bueno, primero iniciar con un agradecimiento por la invitación a tanto a la Sociedad de Alumnos como a profesor Radamanto que me hizo la invitación personalmente y bueno, un gusto a todos los integrantes del panel, algunos no les conocí en persona, así que mucho gusto. Bueno, mi historia es mucho menos interesante que la de Mara, por supuesto. Yo mi interés por la política surge de un interés personal. Mis padres y mi familia no tienen un vínculo directo con la política. Mi padre es un conductor de autobuses y mi madre una ama de casa y desde muy temprano me interesó mucho la vida pública, sobre todo por las problemáticas de inseguridad en las que digamos envolvía el entorno en el que yo me desarrollé. Yo quisiera contarles a ustedes algunas razones que he ido descubriendo a lo largo todavía de mi no muy larga experiencia en el sector público, y es que la participación en la gestión pública, bueno, inicialmente requiere de vocación, ¿no? Necesariamente, requiere una vocación porque pues seguramente ustedes ya lo saben, pero pues si ejerces en la gestión pública de manera honesta, pues rico no te vas a hacer, ¿no? Puedes vivir bien, pero rico no te vas a hacer, así que se requiere una verdadera vocación para poder desempeñarte en el servicio público. Y me parece a mí que la gestión pública es el espacio por excelencia para llevar a cabo una participación política efectiva. Claro que hay otros espacios, está el sector privado, está el sector social, desde organizaciones de la sociedad civil, hay muchos espacios desde los cuales se puede tener incidencia política, pero desde mi perspectiva el sector público es el espacio en el que te puedes desarrollar de mejor manera y tener una incidencia mucho más grande y de mayor impacto. Y para mí la participación política me parece algo fundamental para la transformación social de las sociedades. Me encanta un libro del economista francés Thomas Piketty, que seguramente ya lo leyeron, un bestseller, Breve historia de la desigualdad, que entre muchas de sus conclusiones llega una muy interesante y es que la transformación de la sociedad o las transformaciones positivas de la sociedad no se dan de manera automática, o sea, no es algo que suceda
simplemente porque la sociedad va desarrollándose, va evolucionando. El adquirir nuevos derechos sociales, humanos, civiles, no es algo que se dé de manera natural. Siempre los derechos y las transformaciones sociales que nos han llevado a lo que tenemos ahora mismo, siempre son precedidas por luchas sociales y luchas políticas. O sea, algo que esto me deja a mí es que la participación política es fundamental si queremos lograr que se hagan los cambios, porque los cambios no se van a hacer de manera automática. Por eso me parece que es fundamental esta participación. Creo que otro de los aspectos que me parece muy importante y una razón para participar en la gestión pública es porque las instituciones públicas necesitan de nuevos liderazgos jóvenes, liderazgos frescos y sobre todo que tengan una visión de transformación positiva. Yo creo que todos ustedes que estudian licenciatura en gestión pública o que están interesados en asuntos públicos, pues se darán cuenta que hay muchos líderes políticos que pues, lamentablemente no cumplen las expectativas que tenemos para poder enfrentar las diferentes problemáticas. Creo que el país necesita de nuevos liderazgos y estos nuevos liderazgos solamente se pueden generar si se logra tener una participación política efectiva. Me parece a mí que para mí estas dos razones fundamentales son las que he ido descubriendo y cada vez convenciéndome más de que son fundamentales para poder seguir en la vida pública, me parece a mí. Bueno, esta es mi opinión. Pues bueno, yo soy César, mucho gusto para quienes no nos hemos conocido todavía, seguramente habrá oportunidades. A ver, primero que todo, yo creo que definitivamente hay una pasión, que es la pasión por lo público y depende en qué lugar te ubiques, cuál es el resultado de esa pasión en particular. En mi caso, hundiéndome a lo que se ha dicho y seguro lo que se va a decir, yo vengo más del movimiento social, digamos es con lo que estoy más familiarizado, y fue mi lengua nativa durante por lo menos 8 años, digamos, que me dedicaba de manera profesional, un poco es la broma, pero era así como ser un activista de tiempo completo, fue realmente en un periodo muy específico de mi vida, y la razón y digamos, es una cosa que yo ya había buscado. Yo crecí en Guanajuato y sinceramente Ciudad de México siempre me pareció que era el lugar en donde podría encontrar un tipo de contexto que en ese momento me parecía que solo ahí iba a poder lograr. Guanajuato es una ciudad con otros valores y con otras predilecciones que yo respeto mucho, pero que no está predispuesta generalmente, digamos, organizada de tal manera en que la participación pública sea algo central, que se premie, que al contrario, de hecho, generalmente cuando buscaba yo participar o involucrarme, generalmente la respuesta era muy distinta a la que yo por lo menos sentía en Ciudad de México. Y bueno, en Ciudad de México lo que me pasó es que me quise involucrar en muchas cosas, pero en todo era como, siempre acababa en tercera fila, digamos como que, por ejemplo, fue lo del sindicato del ESME, y pues eran sindicalistas, electricistas, de cierta edad, y entonces obviamente te juveneaban, entonces decían como, no, tú estás muy chavo, tú reparte volantes. Entonces era como la forma en que ellos pensaban que te podías ir integrando, y realmente creo que aunque pasaron varias cosas, especialmente en 2011, que fue el 15M, que no sé si alguien esté familiarizado con eso, pero fue el movimiento de España más relevante de los últimos años en términos sociales. Y entonces uno decía, y las primaveras árabes, que fue algo también muy importante. Entonces, digamos, uno veía el mundo moviéndose, pero decía siempre, ay, es que en México no pasa nada y no sé qué. Bueno, y lo que a mí me tocó principalmente fue en 2012 el 132. Yo estaba por salir, de hecho, de la carrera, yo creo que ya fue en la última parte que estaba. Y de hecho yo soy periodista por ese movimiento. Yo no había pensado en ser periodista en mi existencia. Creo que es algo que fue una coincidencia feliz.
Y así como hay gente que lo hace por oficio, yo lo hago por destino porque hice todo para evitarlo. O sea, no había nada en el horizonte que dijera que yo iba a ser periodista, pero el destino se empeña de maneras misteriosas y lo que acabó pasando, y bueno, eso es un enamoramiento posterior, porque creo que la vida pública es como estar enamorado desde mi punto de vista. Y en esa época en concreto, que es lo que les quiero compartir, el movimiento 132, para empezar, se llama así porque hubo 131 estudiantes que protestaron en la Ibero y que mostraron sus credenciales acreditando que eran ellos, y que fue un movimiento muy llamativo para la opinión pública por dos grandes razones. La primera es de dónde venía, inicia en la Ibero. Quienes conocen la educación ignaciana no les va a sorprender que haya gente inteligente, crítica y pensante en ese espacio, pero en Ciudad de México generalmente las protestas vienen de las universidades públicas. Una cosa que no se ha dicho mucho y que vale la pena pensar es el primer movimiento que une a públicas y privadas de una manera tan contundente. Es el movimiento de jóvenes más grande que ha habido, en mi opinión, en el país, solo por temas asamblearios. Llegó un momento en que iba a haber cerca de 150 y casi 160 asambleas que representaban a, digamos, lugares concretos en todo el país. Entonces sí tuvo una penetración nacional que otros movimientos, a pesar de su importancia histórica, que creo que podría ser superior, no llegaron a politizar al país de esta manera. Y bueno, la principal causa, para quien no lo conozca, fue que Peña hizo una visita a la Ibero. Es como si el candidato de este sexenio viene aquí, lo lograron en protestas por su actuar por Atenco, lo rodearon en el baño, acabó yéndose de manera aparatosa, y lo relevante es que al día siguiente las principales cadenas de ciertos periódicos decían triunfa Peña en la Ibero. Yo creo que si no hubieran hecho eso, de verdad que es el tipo de agravio al que estamos acostumbrados y acostumbradas tristemente, y entonces como que hubiera pasado así, pero ver cómo te mienten en la cara creo que fue parte de lo que generó una chispa que se convirtió en llama. Y de hecho hablando de las llamas, la gran frase del movimiento era: si yo no ardo, si tú no ardes, ¿quién iluminará esta oscuridad? Que era la manera en que nuestra contraseña secreta para encontrarnos. Entonces, digamos, un poco eso. Las causas del 132, que esto valdría la pena decir, de fondo son otras, son no solo eso. Es tan sofisticado el movimiento, fue tan sofisticado que proponía como principal causa en su origen la democratización del sistema de medios de comunicación. O sea, qué específico y qué elaborado. Yo no sé qué otro movimiento dice algo así como su principal bandera, y eso logra cohesionar a personas para movilizarse. Generalmente es cuando hay un agravio que ya no se puede tolerar, ¿no? Cuando rozamos lo intolerable, que nos movilizamos. Pero en este caso fue por algo que eventualmente fue un problema sostenerlo. Pero, digamos, yo creo que mi rol en eso, que es lo que les quiero compartir, es de verdad que es como estar enamorado, se disfruta mucho, estar con los demás es una experiencia única, como colaborar con personas distintas, con un mismo objetivo tan puro como que simplemente haya más democracia en México, te permite existir de una manera privilegiada. Me parece, es una experiencia política y de lo común que a mí me parece que es fundante, que cada persona vive a su manera. Hay una experiencia fundante, si así lo queremos decir, que cada cual decide en el momento en que dices yo me voy a dedicar a esto, y podría dejarlo e irme a las pampas argentinas a criar caballos, y un momento en la noche cuando vea el fuego me voy a acordar quién soy y que a mí me gusta lo público y que a mí me gusta la política. Para cerrar solamente esto, en el movimiento, siendo autocrítico a mi posición y a mi participación, tampoco tuve un papel especialmente relevante, digamos, en términos de visibilidad o tal. Me tocó ser vocero varias veces, pero realmente lo que yo traté de hacer es lo que les recomiendo a ustedes que hagan si es que hay algún tipo de emergencia social de este tipo, y es era muy fácil pensar que lo importante era convertirte en un tipo de liderazgo que sabe a dónde va, que es muy seguro de sí mismo, que se presenta ante las cámaras, que tiene esta facilidad, y en realidad yo dije no, lo importante es la organización, y entonces me involucré mucho y descubrí que el movimiento en realidad, o me gusta pensar que mi real participación e importancia, que no fui el único, hubo mucha gente, fue diseñar cómo iba a funcionar. Y creo que en esa parte sí estuve y estoy muy contento, porque lo que les puedo compartir es que hubo 3 principios que creo que además pueden ser útiles para cualquier otro movimiento social. El primero es cómo organizas un movimiento social. Muchas maneras habrá, pero nuestra generación, por redes sociales, por el tipo de forma y causas que nos movilizan, es distinto a otras generaciones. Y lo que diría es, en primer lugar, tu principal problema es cuál es el principio de inclusión y exclusión, o cómo la gente es parte o cuándo no. Al principio una cosa que nos pasó es que decíamos, con que seas anti-Peña o anti-abusos de Peña y estés a favor de la democracia en los medios, con eso ya está.
¿Cuál fue el error? Empezamos a incorporar cada vez más cosas. Entonces tenías que ser anticapitalista después y antineoliberal y además apoyar la lucha contra los transgénicos. Entonces ya eran tantas cosas que excluían a muchas personas. Algo estratégico y clave es pensar cuál va a ser un principio de inclusión lo suficientemente amplio para que entren muchas personas y el principio de exclusión para que no estén todos, que eso es absolutamente crucial. Y no que no estén todos, lo digo con la menor poesía posible, pero es que hay personas que no te van a sumar en muchos sentidos y es algo de las cosas que no suelen decir, pero hay que decir. Segundo, ¿cómo te vas a organizar? La forma en que nos organizamos fue en asambleas locales y soberanas y una asamblea nacional. Si me permiten compartirles esta experiencia, no hagan asambleas nacionales, suelen ser un espacio que se convierte en un coto de poder, había voceros que repetían 50 veces, no existían sus asambleas y estaban yendo, y lo clave eran las asambleas locales, porque eran libres, actuaban de manera soberana, no tenían que seguir una directriz central, siempre y cuando respetaran los valores del movimiento, y creo que una clave fue que empezamos a querer ser esa institución como más hacia un sindicato, tal, que no era nuestro rol histórico, y eso fue un error. Y en tercer lugar, y para terminar eso, que valdría la pena considerar, creo yo, había mesas de trabajo, que es cómo hacemos posible lo que estamos diciendo que queremos. Entonces, la mesa en la que yo me metí era la mesa de medios, que decía, bueno, pedimos democracia en los medios. ¿Eso qué significa? Porque se reían de nosotros, decían como, pues, ¿qué quieres que en Televisa por plebiscito se decida qué van a pasar en la televisión? Y no era eso, necesitamos 33% del espectro eléctrico, radioeléctrico para privados, 33% para público y 33% social comunitario, que es Argentina y Ecuador lo que más o menos hacia dónde van. Fracasamos rotundamente, logramos solamente que en la reforma en Telecom hicimos una propuesta de reforma constitucional, o sea, nos metimos a estudiar casi que derecho nosotros a nuestra manera para hacer una propuesta, porque te dicen, es que no tienen propuestas, tenemos una propuesta de reforma constitucional, a como Dios nos dio a entender, hay que aceptarlo, pero es una propuesta y la fuimos a discutir, incluso nos dieron un espacio en el Congreso. Entonces, para mí ahí termina una etapa, digamos, y creo que también no solo en eso, sino en esta participación, pero lo que quiero empezar, digamos, una buena apertura sería, se puede llamar lo público desde muchos lados, las trayectorias reales de las personas que les rodean pasa por activismo, docencia, a veces administración pública, a veces organismos internacionales, a veces empresas privadas, etcétera, y la pureza es lo único en lo que tienen que estar en contra, no hay pureza en esto y qué bueno que no haya. Bueno, pues mucho gusto a todas y a todos. Yo soy Mariana, como decía en la presentación. Me hizo falta poner algo ahí en mi semblanza que voy a aprovechar este comercial. Doy aquí una clase que es Género y Políticas Públicas el siguiente semestre para que la inscriban. Y bueno, habiendo terminado ese comercial, agradecer mucho a la Sociedad de Estudiantes de Gestión Pública, a la coordinación por la invitación. Muchas gracias también a Carolina por la invitación y a Tlali por moderar este foro y pues a mis compañeras y a mis compañeros de este panel. Y pues bueno, yo primero cuando me invitaron empecé a pensar mucho en por qué se tituló la semana como se tituló, ¿no? Y el objetivo, que la Semana de la Gestión Pública, Juventud y Vida Pública. Y el objetivo de la semana, por lo menos en la información que tengo, me resonó mucho porque justo era un espacio de importancia de las políticas públicas y su gestión en la atención de los problemas públicos y la mejora de la calidad de vida. Y me resonó porque creo que eso fue lo que a mí me llevó a participar en la vida pública o en el espacio público. ¿Y por qué tan importante la juventud? Pues somos, bueno, yo ya tristemente ya no, pero hasta los 29 años es el 25% de la población. O sea, sin la participación de las juventudes, en realidad es que no podríamos estar avanzando, por lo menos hacia donde creo que deberíamos de avanzar, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado que las juventudes somos el futuro, y ya poco a poco se empieza a decir que no somos el futuro, sino que somos el presente, ¿no? El presente de este país, las juventudes, las infancias. Y bueno, creo que eso es bien importante y entonces el objetivo que se tiene en esta semana de romper esta apatía y de poder involucrarnos cada vez más y de generar esta esperanza del cambio y del bien común, pues es lo que a mí también es lo que me llevó a estar en estos espacios, ¿no? La verdad es que también, como han dicho mis compañeras y mis compañeros, es que yo terminé en el espacio público por azares del destino, jamás lo hubiera pensado, es más, yo estaba totalmente en contra, a mí me decían gobierno y casi que me vomitaba, ¿no? O sea, a mí me decían,
todo lo que tiene que ver con la política, con el gobierno, y yo lo primero que pensaba era corrupción, era impresentables, o sea, pensaba una serie de adjetivos calificativos negativos, los cuales a mí me llamaban siempre estar de lejos de lo que para mí era la política y la participación política. Pero algo que siempre tuve claro, y como lo decía en mi semblanza, es una nunca puede nada sola, ¿no? O sea, yo siempre he creído en el trabajo colaborativo y colectivo, sobre todo para una transformación social. Nunca me imaginé a mí en un espacio privado, ¿no? Como bien lo decían, como estos espacios de acumulación de riqueza. A veces pienso que a lo mejor me equivoqué un poquito, porque, o sea, como bien dicen, en el espacio público lo haces por pasión, lo haces por vocación y por un objetivo. Y mi objetivo siempre fueron los derechos humanos. O sea, yo sabía que quería dedicarme a no sé qué de los derechos humanos. Y lo fui descubriendo en el camino y en la universidad. Desde antes, pues siempre estuve involucrada justo en movimientos sociales, estuve participando pues en varios espacios, y ya en la universidad estudié Relaciones Internacionales, muy convencida que quería lograr hacer un cambio en favor de las personas y de la dignidad y de la libertad y de la justicia. Y en ese inter me di cuenta que justo lo que yo quería era litigar derechos humanos, específicamente en el sistema interamericano, porque estaba convencida que México era una cloaca donde lo único que sucedía era violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y entonces yo quería litigar estos casos para poder lograr una reparación integral del daño de las víctimas de nuestro país. Y entonces estudié Derecho, y en ese inter me invitan a participar en la Sociedad de Estudiantes del ITESO, en la USAI, en la Unión de Sociedades de Alumnos, que aquí está Carla, que ahora es la presidenta de la USAI. Y entonces me invitan a participar, y lo primero que yo dije es, no, gracias. No me interesa nada que tenga que ver con grilla, con política, guácala. Ándale, Mariana, participa, no sé qué, es que tu mirada. Yo, no. Entonces, en ese momento me dijeron, pues a la tesorería. O sea, si quieres tú ser la tesorera de la USAI, de la mesa directiva. Yo, bueno, está bien. Y oh, sorpresa, me encantó todo lo que tiene que ver con la participación estudiantil y con la participación política, porque descubrí justo un espacio de incidencia. Justo estos espacios donde si no hablas tú, y no porque tu voz sea la importante, sino porque tienes que tener, por lo menos desde mi perspectiva, la sensibilidad de escuchar y de recuperar múltiples voces. Y esas múltiples voces tienen que tener un eco. Y si tú tienes la oportunidad de poder ser en algunos momentos este megáfono, poder usar tu voz y tu espacio para que las demás voces se escuchen, fue lo que a mí me enamoró de lo que es la participación estudiantil y la participación política. Y en ese inter, no me voy a extender mucho, no les voy a contar mi biografía, pero en ese inter justo hubo un conflicto con la policía de Guadalajara y estudiantes de la universidad, una detención arbitraria, y entonces nos buscaron a la sociedad de estudiantes para ver si les respaldábamos, como para, lo pongo así, armarla de pedo, ¿no? Para contra los policías y con los medios, porque no estaban teniendo el respaldo institucional para armarla tal cual, ¿no? Y pues entonces nos metimos y tuvimos varias mesas de negociación con la comisaría de Guadalajara. Conocí a quien fue mi primer jefa, que es Guadalupe Morfín, que en su momento era regidora en Guadalajara, y pues me enamoro, ya conocía su trayectoria, me enamoro de las causas, y justo un amigo me dice, ¿por qué no? A mí me hacían falta mi PAP, ¿no? Aquí en el ITESO, mi último PAP. Dice, ¿por qué no entras a el gobierno de Guadalajara? ¿Por qué no, si ya la conociste a ella y te gusta su perfil y conoces su trayectoria, le pides una oportunidad? Y esto lo comento porque creo que se hila con otras preguntas de cómo entramos y cuáles son estas oportunidades. ¿Por qué no le pides una oportunidad? Y yo dije, no quiero estar en gobierno, o sea, no le voy a pedir oportunidad a alguien que esté en gobierno. Y atinadamente en su momento este amigo me dijo, Mariana, a ver, tú estás convencida que quieres derechos humanos, llevas en movimientos sociales en el tema de derechos humanos, te estás preparando académicamente, has ido a concursos, sabes que quieres ir a litigar, ya estás estudiando también la licenciatura en Derecho, te falta la contraparte. ¿Por qué no aprendes cómo funciona el enemigo desde dentro para que cuando estés desde fuera tengas muchas más herramientas? Y dije, tienes un punto. Entré a gobierno y resulta que me enamoro de las políticas públicas. Y entonces decido estudiar una maestría en políticas públicas y género, porque también
dentro de esta causa justo descubro que los derechos humanos en este abstracto que para mí eran, pues lo puedo aterrizar en que son los derechos humanos de las mujeres lo que a mí me mueve, ¿no? Y el movimiento feminista. Y bueno, así es como empiezo en el gobierno de Guadalajara y justo para mí estar en un espacio público representa poder hacer un cambio desde dentro. Dije, ¿por qué me tengo que esperar a que haya una violación de derecho humano para litigarla y pedir una reparación del daño, si puedo tener un enfoque preventivo de estas violaciones desde las políticas públicas? Los retos ahí son enormes, ¿no? O sea, cómo le hacemos, cómo se articulan las voluntades políticas, quiénes están en el poder, etcétera, pero el poder ir generando y buscando estos espacios para garantizar derechos y para poder prevenir todas estas desigualdades e injusticias sociales desde la política pública es lo que a mí me lleva a estar en estos espacios, ¿no? Y pues bueno, actualmente estoy en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, justo encontrando un espacio de incidencia en favor de los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes y bueno, en general de todas las personas desde esta mirada que les comparto, ¿no? Y entonces, bueno, ya platicaremos un poco más, pero justo es en este caminar donde estoy convencida pues que hay que buscar y hay que tener bien claro cuáles son los temas que quieres y buscar estos espacios donde podrías estar. Y para mí la participación política no es solamente lo que a veces muchas personas piensan que es la militancia partidista, o cuando hablamos de participación política, de espacios políticos, pensamos solamente en esto cuando en realidad es que no. Cuando decimos que lo personal es político, es por algo, ¿no? Y porque justamente hay que buscar estos espacios de transformación que se pueden intersectar por muchos otros, como bien decían, la academia, los medios, los movimientos sociales, los espacios gubernamentales, y bueno, para mí es esencial y que las personas jóvenes se involucren, pues es todavía más porque las necesidades puntuales de las juventudes en México son muy específicas y entonces si no somos las personas jóvenes alzando la voz por nuestras necesidades e intereses, ¿quién más lo va a hacer? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Puerto, soy regidor de Zapopan y le estuve dando seguimiento a cómo se desarrollaba la Semana de la Gestión Pública aquí en el ITESO y me percaté de los títulos de varias de las ponencias, ¿no? Principalmente uno que decía mitos y realidades de la indiferencia de los jóvenes o algo así. Y este precisamente habla también de superar la indiferencia y las razones de desempeñarse en la gestión pública. Y a mí me viene a la mente que pensar en que los jóvenes somos o son indiferentes habla de una postura pasiva frente a una situación que pareciera que es ajena o que incluso debería de ser esa situación por sí misma la que nos llame la atención, ¿no? Y creo que el problema es que la política hace mucho dejó de interpelar no solo a las juventudes, sino en general. Y mucho se debe a cosas que ya se hablaron aquí. Mencionaban la encuesta del Latino Barómetro y cómo la gente va dejando de creer en la democracia. Y eso tiene mucho que ver con las razones para desempeñarse en la gestión pública desde mi punto de vista, porque las personas que dejan de creer en la democracia, creo que es más bien el cuestionamiento equivocado es ese, si las personas han dejado de creer en la democracia o la democracia tiene un problema. Y creo que es más bien este segundo caso, porque durante muchos años la democracia se enfocó en contar votos, porque creíamos que ese era nuestro principal problema. El conteo de los votos que diera legitimidad y generara condiciones pacíficas de transmisión del poder. Sin embargo, generó una exclusión enorme esa visión, sobre todo una exclusión quizás no de personas, aunque también, pero sí de ciertos valores, ¿no? ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las razones que debemos recuperar para involucrarnos en la gestión pública? Creo que son ancestrales, ni siquiera hay que buscar el hilo negro. Tiene que ver con por qué se instituyen los órdenes políticos y desde siempre, bueno, no desde siempre, más bien desde que nace el pensamiento occidental, había una postura muy clara. Todo orden político se instituye para conseguir la felicidad del ser humano. Y ese es un elemento que la democracia cuenta votos deja de lado para enfocarse únicamente en los aspectos tecnocráticos que tienen que ver con la política, la gestión pública y la democracia en sí misma, ¿no? Instituir un régimen político para conseguir la felicidad es algo que trastoca por completo a la gestión pública, porque desde Mesopotamia, desde Egipto, la gestión pública se trataba de administrar recursos y administrar la ley, bueno, más bien la justicia, no la ley. Y a partir de eso, pues nace la administración.
Pero la sola idea de pensar en que hay un valor que deba de ser administrado, pensémoslo así, la justicia no es una materia, no es una mercancía como lo pueden ser los recursos que tiene para administrar una comunidad, es un pensamiento, es realmente un valor que surge de incluso de inspiración filosófica podría ser. ¿Cómo lo administras, no? Entonces, ¿cómo creas ese régimen político que facilite la felicidad de las personas? Y la gestión pública está muy involucrada en eso porque es la encargada de generar estos mecanismos para que las personas o los individuos o los colectivos o las comunidades estén afiliadas a la sociedad. Y eso es algo que hoy por hoy no sucede. La gente deja de creer en la democracia porque simplemente ya no se siente parte de ella. Y claro, aceptan sin ningún tipo de limitación que existan autócratas benevolentes, que no solo existen en los estados, también existen en instituciones públicas como las universidades, los partidos políticos, otro tipo, y es porque esos mecanismos de afiliación a la sociedad dejaron de existir. Yo recuerdo mucho una escena, más bien una película, que es la del Guasón, la última que salió, donde el personaje tiene un problema, tiene una enfermedad mental, no tiene trabajo, el orden social está roto por completo, lo golpean, lo humillan, y el único hilito que él lo conectaba con el Estado, con la sociedad, que lo afiliaba a la sociedad, pues era que recibía del Estado una sesión de terapia a la semana y medicinas, que las medicinas no se las toma, se las da su mamá. Pero en el momento en el que desaparece el programa del gobierno y le dice a la doctora, oye, ya no te puedo atender, pues sucede lo que sucede, ¿no? Y el tipo se radicaliza y forma parte ya de la descomposición social. Y bueno, eso tiene que ver porque a partir de la irrupción del neoliberalismo o de la imposición del neoliberalismo, la política y la gestión y la democracia en sí misma dejan de hablar de valores y empiezan a hablar de conceptos quizás más medibles, ¿no? Incluso se llega a pensar que la propia felicidad se puede medir a través de ciertos estándares. Sigue estando ahí la noción de que el orden político debe de responder a la felicidad, pero medida. ¿Por qué? Porque la dejan en el terreno de lo individual, cuando realmente la felicidad tiene un componente colectivo muy importante. Las personas solo pueden ser felices en comunidad, ¿no? Es una frase de Freire que decía, el ser humano solo se puede liberar en comunidad, no te puedes liberar solo. Bueno, la felicidad tampoco se puede construir sola, pero el neoliberalismo creó la idea de que puedes ser feliz en lo individual y que la felicidad es únicamente individual, cuando realmente no es así. Realmente no es así. Hay ciertos componentes de la ruptura del orden social que no son tan percibibles, como por ejemplo la facilidad de vivir en un entorno predecible, que si tú estudias algo vas a trabajar en eso, que si trabajas mucho de verdad vas a ganar más, que si tienes un trabajo vas a poder conseguir una casa, vas a poder tener un fondo de retiro, una pensión, etcétera. Bueno, todo eso dejó de existir y entonces el orden social sigue en proceso de descomposición porque ciertos valores se individualizaron. Bueno, eso toca mucho a para qué las sociedades empezaron a gestionar lo público y lo empezaron a gestionar precisamente para que cada persona tuviera una realización personal, independientemente de en qué trabajara, en qué estudiara, pues que se pudieran realizar como seres humanos, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en una reforma que se intentó hacer hace poco antes de la pandemia, que sí se logró de cierta medida, que era darle seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. Bueno, ese intento estaba atravesado por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, porque siempre se asumió que era un trabajo pues no muy digno, ¿no? Es decir, a comparación de ser arquitecto, había una cierta opinión pública que pensaba que el trabajo del hogar no era tan digno, aunque realmente lo es, y debería tener el mismo valor que ser secretario de Estado, que ser licenciado, que ser profesor, porque se trata de un aspecto de realización más, no simplemente de que te dedicas a limpiar, sino que aún teniendo ese trabajo, si a ti te satisface, si a ti te realiza como persona, pues el Estado, a través de la gestión pública, a través de la democracia, a través de la política, pues te debería de estar proveyendo
de toda la seguridad social alrededor de ello para que te realices como persona, ¿no? Es decir, a pesar de que eres trabajadora del hogar o trabajador del hogar, que percibes menor salario, pues el Estado te protege con una pensión, te protege con un crédito de vivienda, te protege con seguridad, con un entorno saludable, te protege con otra serie de cosas, ¿no? Entonces, pienso mucho en precisamente qué objetivo debería de perseguir la gestión pública o cuál sería una buena razón para desempeñarse en ella. Y me parece clave hablar de estas cosas, ¿no? No veo yo, o más bien sí existen gestiones públicas, la gestión de lo público incluso en el presente tiene más un corte mafioso que un corte democrático. Se gestiona lo público a veces para beneficiar a los privados, a veces para excluir y a veces se gestiona incluso de la manera incorrecta, ¿no? Jacques Rancière habla de que la política es el reparto de lo sensible. Y es una idea bien interesante porque él lo plantea como que se reparte lo sensible de manera igualitaria, pero también con espacios exclusivos. Y esa idea se debe de profundizar mucho porque piensen en la gestión del agua, ¿no? Si tú la tienes que repartir únicamente del lado de lo común, del lado de este aspecto que no es lo exclusivo, pues a todos nos correspondería a partes iguales ciertos litros de agua, ¿no? Pero cuando profundizas la idea de la parte exclusiva, te das cuenta que necesitas quizás generar condiciones más favorables para que reciban más agua quienes más lo necesitan, que no sea la industria, que sean las personas precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos en la pandemia, somos quienes más agua necesitamos para estar aseados y al final de cuentas las personas precarizadas son las que menos acceso al agua tienen y son quienes más padecieron los efectos de la pandemia porque perdieron sus empleos, porque en sus entornos no había manera de protegerse o porque no contaban con algo tan simple como el agua para poder lavarse las manos y protegerse del virus, ¿no? Entonces, yo sí plantearía que la gestión pública o la principal razón de involucrarse tanto en la política como en la gestión pública es construir un orden político que procure la felicidad de todas y de todos, ¿no? Y en segunda instancia, gestionar lo público es también gestionar el poder político. Y el poder político es la capacidad de plantear un horizonte o plantear una meta a la comunidad, ¿no? El poder político es la capacidad de fijar precisamente ese rumbo a una colectividad. Sin embargo, pues ese rumbo actualmente pues está más inclinado hacia el mercado, está más inclinado hacia el individuo y hacia aspectos que no tienen fines muy edificantes, que digamos, ¿no? En este libro que se llama La doble transformación de Karl Polanyi, habla de un doble movimiento, en tanto que el mercado busca mercantilizar cada vez más aspectos de la vida de las personas, va a tender a su autodestrucción porque está acabando con la capacidad de la sociedad de poder regenerarse. Ese es un movimiento. El segundo movimiento es que precisamente las personas que se dan cuenta de eso se organizan y crean nuevos mecanismos de regulación hacia el mercado para desmercantilizar ciertos aspectos de la vida. Y Nancy Fraser en una lectura, no fue Nancy Fraser, sí fue Nancy Fraser. En una lectura más reciente que tiene, dice que a eso hay que incorporarle un tercer eje, que son las luchas emancipatorias, la autonomía personal, los movimientos LGBTQ y más. Y eso es una idea muy interesante porque entonces ya no se trata únicamente de ponerle freno al mercado o al capital, sino también de abrirle un espacio a la tolerancia, a la solidaridad y a que precisamente estos grupos o la comunidad, mejor dicho, que no se sienten ancladas al Estado, pues encuentren un espacio, pero a partir de una apertura distinta que no sea la de lo público estatal, sino quizás la de lo público comunitario, ¿no? Porque son dos versiones de lo público muy distintas y que encuentren ese espacio de representación y desde ahí construir una nueva visión de cómo gestionar lo público, que no sería únicamente quizás como lo acabo de reseñar, sino encontrar nuevos horizontes que quiten de por medio pues estas tentativas autocráticas y abran nuevos espacios de representación, pero también de colaboración política. Y ahí lo dejaría yo.
Pues muchísimas gracias por todas sus aportaciones a esta primera ronda. Yo creo que lo que más podemos sacar de esta parte es cómo todas estas personas como tuvieron una motivación muy fija, ya sea que les llegó, les nació, siempre han crecido con ella, pero hay una motivación muy clara de hacia dónde quieren ir y simplemente es como buscar las formas de hacerlo. Y por eso me gustaría preguntarles, porque así como ustedes, creo que puede haber también muchos jóvenes que comparten esa motivación y ganas de hacer cosas, pero luego compartimos espacios con gente que puede no tener nuestras mismas motivaciones o simplemente no tienen esa motivación. Entonces, un poquito a partir de su experiencia lidiando en estos espacios, ¿qué tips o qué consejos podrían darnos para, uno, nosotros mismos no perder esa esperanza, esa motivación como para seguir haciendo cosas a partir de su experiencia, y también cómo podemos hacer que esto se siga compartiendo con las demás personas, porque pues al final reconocemos que las transformaciones ocurren de manera colectiva, pues necesitamos la colectividad para materializarlas. Entonces, pues sí, esa es la pregunta. ¿Quieres empezar, Mara? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como les decía a los organizadores, a las 2:30 tengo que partir carrera para atender un asunto de una chica que necesita ayuda, entonces quizá sea mi última participación si no alcanzamos. Así que me gustaría compartirles, como preguntabas, desde mi experiencia, cuáles pueden ser esas motivaciones. Miren, a mí me aburre, me molesta la parte de la política que tiene que ver con la intriga palaciega, ¿no? O sea, con la cultura del cuchupo, de hacer unas alianzas en lo oscurito, ser un personaje en lo público, pero ser otro en lo privado. Realmente, como dice Kapuczynski, para los periodistas, los cínicos no sirven para este oficio, pero en la política hay una cantidad de cinismo enorme. Y entonces eso puede ser muy desgastante y puede ser muy doloroso. Pero cuando uno se amarra a otra cosa, entonces puede encontrar la motivación. Y esa otra cosa pueden ser las causas. Un domingo, hace como 2, me invitaron a decir qué cosas en las que había participado sí se habían logrado algo. Porque cuando eres oposición, casi siempre pierdes las votaciones. Y casi siempre tú crees que ganaste el debate, no siempre lo ganas, pero uno cree eso. Y pierdes a la hora de la hora la resolución de lo que ocurre. Y entonces yo hice una listita de cosas que creo que sí han ocurrido. Y entonces dije, oye, aunque sea por aproximaciones sucesivas, ha valido la pena. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, me tocó fundar la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, la primera en América Latina para formar servidores públicos, con base en sus capacidades. Ya me da hasta miedo decir que con base en el mérito, porque ya ven que hay todo un debate acerca de la meritocracia. Entonces, por cierto, que vean un panel muy bueno con Harari en la FIL antepasada, cuando fue virtual, sobre el tema de la meritocracia, y está buenísimo. Pero voy a decir entonces con base en sus capacidades, de tal manera que los servidores públicos no sean los que tienen un pariente, no lleguen ahí por el sistema de botín, es decir, porque participaron en la campaña de algún diputado, de algún candidato, o porque eran de las cuotas que se reparten los diferentes grupos políticos. Y entonces en esa escuela logramos por lo menos tener no solo capacitación, formación y discusiones con, ¿qué les gusta? Unos 6,000 servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México que compartían sus verdaderas tribulaciones acerca de cómo gobernar y cómo además nadie los había formado para ser servidores públicos. O sea, cómo habían llegado ahí por 1,500 causas, pero que a la hora de enfrentarse a los problemas no eran los políticos que tronaban el dedo y decían lo que había que hacer, y tampoco eran los técnicos que instrumentaban las cosas, sino que eran, como se dijo aquí, los que tenían que dirigir, lo que tú decías, César, ¿no? Los que tenían que organizar cómo llevar a cabo las decisiones políticas y que tampoco eran los que cargaban los cables, y cómo dirigir, era súper difícil. Entonces, que hubiera una escuela que enseñaba eso fue una cosa muy importante, y por lo menos esos 6,000 servidores públicos, que sin duda son un grano de sal tirado al mar, pues tuvieron la experiencia de ser reconocidos como personas que necesitaban entender cómo es la gestión pública y cómo hacer su trabajo, ya no digamos con probidad,
que era un requisito indispensable, con efectividad, porque para no ser corrupto no basta no robar, o sea, también tienes que tener la capacidad de hacer valer el dinero de la gente de una manera efectiva. Entonces, bueno, pues esa escuela se fundó, fue una experiencia muy importante. Hay una biblioteca básica de administración pública que editamos con Siglo XXI y que tiene textos que para ustedes podrían ser, creo, muy valiosos. Es una cosa amarilla ahí, que no sé si está en el ITESO, pero si no, hay que ver la manera, porque como era del gobierno, pues ni siquiera hay derechos que pagar, aunque la hicimos con Siglo XXI. Luego, otra cosa importantísima que me tocó, pues, luchar por ella, fue cuando fui secretaria de Educación de la Ciudad de México. Mi principal preocupación es que teníamos el primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil, y que eso era un dardo, ya no digamos al corazón, sino al cerebro de los niños. Y entonces nos hicimos una política pública con todo lo que hubiéramos soñado, ¿no? Es decir, invitando al Instituto Nacional de Salud Pública, invitando al Instituto Nacional de Nutrición para hacer una propuesta de escuela de tiempo completo integral. Y logramos que 20,000 niños de las 100 escuelas más pobres de toda la ciudad recibieran comida gratuita, balanceada y deliciosa, porque además nos aliamos con los mejores chefs de México, con Enrique Olvera, con Mónica Patiño, con Elena Reigadas, que no cobraron un centavo, porque hay gente muy valiosa, muy famosa, que hace cosas muy elegantes, pero que también quiere participar socialmente. Y tenemos que despojarnos de esta idea clasista de que solamente un sector de la sociedad puede ser revolucionario, por Dios. O sea, tenemos que lograr hacer alianzas transversales con todos los que estén dispuestos a apoyar. Y entonces fundamos 100 orquestas, logramos clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, y en un año logramos reducir de 21 a 17% la obesidad y el sobrepeso. Eso costaba 600 millones de pesos, y cuando discutíamos el presupuesto, yo les decía, ¿se les ocurre algo más importante que darle de comer a los niños y hacer que tengan una escuela segura para que las mujeres, que son hasta ahora las encargadas del cuidado de los hijos, puedan estar tranquilas? Pues no se me ocurría algo más importante. Entonces eso ocurrió. Otra cosa importante recientemente es el tema de los libros de texto. O sea, yo veía cómo en Jalisco el gobierno había decidido no repartir los libros de texto, en teoría, hasta que se resolviera lo jurídico. Y lo que hicimos fue llamar a los héroes, a un montón de especialistas de todos los colores y sabores, garantizarles un espacio seguro, neutral, en donde hubiera gente de los que promovieron el proyecto, pedagogos muy famosos, muy importantes, que tienen toda su vida luchando porque exista una educación que traspase precisamente los límites del logro individual, y gente también muy valiosa que ha participado desde otras experiencias. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con ellos, invitar al Instituto de Literacidad de la Universidad de Guadalajara a que presentara sus conclusiones, y dijimos, a ver, los libros tienen errores, muchísimos, está muy mal, carajo, tiene un montón de ratas, tiene abusos ideológicos y excesos políticos, sí, sí los tiene. Es muy arriesgado cambiar el modelo pedagógico, curricular y educativo al mismo tiempo, en todos los grados al mismo tiempo. Sí, caray, es una cosa tremenda, es una audacia tremenda. Pero la solución es quemar los libros. O sea, ¿realmente es correcto que la ultraderecha convoque a quemarlos? Claro que no. Entonces dijimos, lo que tenemos que hacer es generar una alternativa y decir que se corrijan los errores, que se maticen los abusos, porque había hasta un cuestionamiento del método científico, es una exageración. Y tenemos que lograr que los maestros reciban todos los apoyos para cambiar de modelo. Y entonces generamos una interlocución no usual, digamos, entre diversos miembros que normalmente ni se saludaban, y entonces en Jalisco se le dio un empujón a que los libros de texto se repartieran y que se abriera ese espacio de diálogo para corregir los errores. Y por último, me gusta mucho tener esta coincidencia ahora con Alejandro Puerto sobre el tema del trabajo doméstico, porque una de las cosas por las que yo estoy luchando es porque el trabajo doméstico, escuchen bien, no de las trabajadoras domésticas, que fue a las que se refirió Alejandro, que ya mal que bien tienen una remuneración y prestaciones todavía injustas y todavía en una relación de servidumbre feudal, pero las amas de casa, o sea, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras cuñadas, nuestras tías, nuestras suegras, nuestras abuelas, nosotras, lo que hacemos es invertir nuestro tiempo para generar condiciones para que los demás salgan a hacer historia.
Y esas mujeres, que son en este momento en Jalisco más de 1,5 millones de personas, no tienen descanso, no tienen jubilación, no tienen vacaciones, no tienen pensión, no tienen seguridad social, no tienen nada. O sea, tenemos una relación de servidumbre feudal en pleno capitalismo. Entonces, cuando tú ves que alguna de las cosas que te propusiste ocurre y que algo cambia, dices, ¡guau! Ustedes dirán, no, pues esta Mara está frita, o sea, está hablando de 5 cosas para 30 años dedicándose a esto, es poco en frente a las necesidades, pero frente a la posibilidad de dedicarte a otra cosa en donde solamente encuentres tu satisfacción personal, pues yo creo que vale la pena. Y creo que en el caso de ustedes vale triplemente la pena que se lo propongan, porque son estudiantes de una universidad extraordinaria que no por ser privada carece de una vocación social muy importante. Y decía César que en el 132 se encontraron los de las universidades públicas y privadas, bueno, también en el 68, y fue muy importante que como los estudiantes justo del Colegio de México y tal, se reunieron y tenemos que volverlo a lograr, o sea, tenemos que lograr difuminar esas barreras clasistas, prejuiciosas entre los estudiantes de las universidades públicas y privadas para que todos ustedes tengan una participación tan comprometida como la tienen algunos miembros de su comunidad con el tema de los desaparecidos o con la observación legislativa. Entonces, bueno, yo diría que se logra poco en función de las necesidades, pero que si eres congruente con tus causas, vale la pena porque no hay manera de que de manera individual alguien logre la felicidad si su comunidad está llena de fosas clandestinas, está llena de desapariciones, está llena de violencia contra las mujeres, está llena de desigualdades y de falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, si queremos lograr que nuestro país, que nuestra propia vida sean mucho más dignas para todo el mundo, bueno, pues nos tenemos que decidir. Y si se deciden, les garantizo que es una mosca que les va a picar para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Antes de que te retires, te queremos dar las gracias por asistir con nosotros. Bienvenida cuando gustes y te vamos a entregar un pequeño presente por parte de la universidad, de la Coordinación de Gestión Pública y la Sociedad de Alumnos. Me espero hasta el último minuto para oírlos más. Ah, perfecto. Sí, sí. Y bueno, sigamos con el panel, nada más recordando moderar un poco nuestros tiempos para poder alcanzar a hacer preguntas al final. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo coincido con Mara en que una de los aspectos que pueden ayudarnos a mantener ese entusiasmo en el servicio público es tener clara una causa y aferrarnos a ella, me parece. Porque yo les puedo contar mi experiencia, digo, ahora mismo en mi rol como director del órgano técnico de administración y planeación legislativa en el Congreso, el poder interactuar de manera cotidiana con tomadores de decisiones, con diputados, diputadas, abre el panorama bastante respecto a las diferentes corrientes políticas, incluso también a los comportamientos que tienen los políticos, ¿no?, en la toma de decisiones. Creo que en este espacio, en el espacio que me desempeño en el Congreso, es en el que más he podido ver de cerca y la naturaleza, digamos, de los políticos. Y sin duda hay muchos políticos que valen la pena, que tienen causas bastante buenas, y hay otros que pues, no valen tanto la pena. Algo que para mí me sirvió mucho entender y asumir es que, y ustedes seguramente ya lo saben, ¿no?, la democracia no es perfecta. Las instituciones que emanan de esa democracia tampoco lo son. Hay muchas problemáticas que resolver dentro de las instituciones, hay corrupción, hay malas decisiones, hay quizás una mala administración de los recursos, mala asignación de objetivos y prioridades. Hay muchos aspectos que hay que mejorar de las instituciones, y para mí lo que me ha servido para motivarme es precisamente entender y asumir que esas instituciones requieren de ser mejoradas. Paradójicamente, ¿no?, encontrarle ese lado
negativo a las instituciones, ese aspecto que puede mejorarse, es lo que a mí me ha dado un motivo para seguir y mantenerme. Aunque, como bien lo dijo Mara, a veces los resultados que obtienes no son los que tú esperabas, quizás no obtienes el impacto, el resultado más amplio que tú querías, pero poco a poco vas dándote cuenta que contribuyes a la transformación de una institución, de la sociedad, de tu comunidad o de donde sea que vayas a participar. Por ejemplo, les cuento una experiencia muy reciente en el Congreso del Estado, que precisamente la diputada Mara impulsa de manera muy importante en el Congreso, que es el tema del servicio civil de carrera. Yo, como titular del órgano técnico de administración, pues me toca la parte operativa de poder implementar este valioso sistema de servicio civil, y se ha enfrentado esta iniciativa a muchas resistencias en el Congreso, por diversas razones, pero hay muchas resistencias y hay que conciliar muchísimos intereses en el Congreso. A los sindicatos, hay que conciliar los intereses de diferentes diputados, en fin, diferentes visiones. Y recientemente logramos que, precisamente gracias al impulso que ha tenido la diputada Mara en el tema, a que se asignaran recursos para concursar 3 plazas del servicio civil de carrera en el Congreso. Es la primera vez que pasa, o sea, es la primera vez que en el Congreso del Estado se va a hacer una convocatoria pública, objetiva, abierta, para que cualquier persona pueda concursar y, si resulta ser la persona más competente, poder ocupar uno de esos 3 puestos. Es algo que, dependiendo de la perspectiva, ¿no?, podrías decir, bueno, es que son solo 3 plazas, ¿no? ¿Qué significa 3 plazas? ¿Eso va a cambiar el rumbo del Congreso? Digamos que de inmediato no, pero es la primera, digamos, el primer cambio en la forma en la que se están asignando los puestos en el Congreso. Es el primer cambio que se está dando de manera radical a la manera habitual en la que se están asignando los puestos en el Congreso. ¿Y cuál es la manera habitual? Pues asignarlo por cuota política, por el favor político, porque es conocido de fulanito, porque participó en la campaña. Pues seguramente ustedes ya sabrán cuántas más razones hay para poder designar puestos en el gobierno. Y para mí, esta última causa que ya tenemos bastante tiempo impulsando, es algo que me ha llenado mucho, y a pesar de que, digamos, podría verse en el marco de todo el Congreso como algo muy pequeñito, solo 3 plazas que se les logra arrebatar, digamos, a este sistema en el que se asigna discrecionalmente en el Congreso, puede sonar poco, pero es algo que llena, es algo que me permite a mí seguir adelante, que me permite estar motivado, y que, por cierto, aprovechando que se los cuento, pues les hago el comercial. Yo creo que ya en unas 3 semanas se va a lanzar la convocatoria pública, se las vamos a estar ahí compartiendo a través de diferentes medios para que nos ayuden a difundirla, y pues también, si quieren participar, pues adelante, ¿no? Y digamos, ya para terminar, yo creo que el tema central para mantenerte motivado en este mundo adverso del sector público es aferrarte a las causas, y no puede ser solo una, puedes ir cambiando a lo largo de tu vida, puedes encontrar diferentes problemáticas, diferentes razones personales, sociales, públicas, que te impulsen a transformar el país en el que estamos. Para mí eso es lo central. Gracias. Sí, empiezo, me gustó mucho cómo nos contabas lo de el tipo de servidumbre en la época actual que persiste, y es que, si uno lo piensa, los mexicanos cumplimos, sobre todo aquí en Guadalajara, todos los modos de producción. O sea, yo creo que podemos ser primitivistas en el transporte público, podemos ser señores feudales de nuestra calle, podemos ser capitalistas cuando se refiere a obtener un crédito, comunistas con nuestra familia, anarquistas en las fiestas.
pero demócratas, eso no me suena tanto. Ese sería lo que yo podría decir respecto a eso. Y demócratas porque, bueno, a ver, hubo alternancia, uno puede discutir si hubo transición o no, hay toda una sección de transitólogos que dicen que sí, que no. Yo diría que hubo alternancia sin transición y la verdad es que nos ha ido peor en democracia, digo, ya hay que contarlo también, o sea, tenemos respecto al 2020, yo hay cosas que creo que el nivel de violencia que hay en el país creo que no tiene parangón. Además, recientemente salió que entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación tienen 45,000 personas afiliadas, digamos, al cártel en todo, digamos, en los países que colaboran para funcionar ahí. Yo creo que eso es creo que ha habido grandes avances, definitivamente. Ha habido grandes avances que podemos discutir cuáles son. Pero sí creo que es un país que a mí me tocó vivir los dos, soy generación del cruce de siglos, que digamos me tocó una parte de los 90 y una parte después, y la verdad que sí hay cosas en las cuales definitivamente yo creo que estamos bastante mal y que habría que hacer preguntas legítimas respecto si la democracia representativa, como lo estamos entendiendo, nos está funcionando o no, qué correcciones tendría que tener, desde dónde, cuáles, porque un poco es eso, como digamos, la enfermedad más propagada son los malos diagnósticos, creo, y habría entonces que afinar ahí un poco el análisis respecto a qué cosas se han mejorado, que existen, que creo que son muy valiosas y válidas, y qué cosas no, para que también nuestra esperanza parta del principio realidad, que eso sería algo también bastante importante. Segundo, las causas. Carlos Monsiváis tenía una broma que decía, me van a dar el honoris causa perdida, y entonces era una forma de decir y de iniciar un discurso sobre las causas perdidas. Y él decía, ¿cuáles son las causas perdidas? Pues las causas perdidas son aquellas en las cuales la gente se enrola sin esperar recibir algo a cambio en particular. Puede acabar pasando y eso es totalmente legítimo y me parece muy bien, pero por lo menos en principio te unes a eso porque estás convencido de que el mundo sería mejor si tal o cual cosa ocurre o si tú impulsas tal o cual causa. Son perdidas en el sentido de que son causas que trascienden generaciones y que nos retan constantemente, no ocurren solo en un momento de la historia. La causa de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda de felicidad. Yo creo que la búsqueda, o sea, los teóricos políticos que dijeron que había que buscar la felicidad como sociedad no contaban con nuestra creatividad negativa y por lo tanto con toda nuestra capacidad de inventarnos formas de ser infelices. Adiós. Cuidado. Okay. No, total, muchas gracias. Entonces, digamos, un poco lo que diría es, valdría la pena volver a pensar cuáles son esas causas por las cuales uno decide vincularse a la vida pública, aunque no necesariamente te van a dar una recompensa, esa sería la definición, y entonces eso me lleva a preguntar, para mí la gran pregunta de esta generación, de su generación, sería, ¿qué sería un acto heroico? En mi generación había un tipo de respuesta y en generaciones antes, por ejemplo, podían decir, pues tomar las armas es lo más heroico que puedes hacer. Este es un mundo en donde este es el estado con más desaparecidos, es un estado violento, es un país violento. Yo creo que es más revolucionario vivir y vivir para contarla y salirte con la suya sin que nadie salga herido. Para mí ese sería un gran principio para involucrarme en la vida pública y sería cómo, digamos, actúo de tal manera que me salga con la mía sin que nadie salga herido y deje el mundo un poco mejor de como me lo encontré. Yo creo que podría ser una buena fórmula para acercarnos a lo público. Y respecto a digamos, un último comentario, porque realmente quiero escucharles para que se ponga más bueno, es, yo no les voy a dar, la verdad, perdón, y gracias por la invitación, ojalá me vuelvan a invitar, pero no les voy a halagar de manera, pues sí, rastrera, que esa es decir, la juventud, como son jóvenes, son revolucionarios, y como son revolucionarios, ustedes son la esperanza, eso es basura desde mi punto de vista, y yo no lo voy a hacer por lo menos. De hecho, hay juventudes hitlerianas, o sea, puedes ser joven y ser muy hijo de puta, con todo respeto. O sea, no veo la razón por la cual alguien diga que ser joven significa que tienes un tipo especial de aura que te protege o que te hace mejor persona. Realmente no veo ni una sola razón y no voy a hablar de eso. Más bien, lo que yo les ofrezco, humildemente les vengo a ofrecer, es, Eagleton tiene un libro que se llama Esperanza sin optimismo. Yo diría que respecto al futuro tengo esperanza, pero no optimismo. O es decir, el optimismo suele ser esta predisposición barata a decir las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque suelen salir bien y porque soy yo y el universo está conspirando a mi favor y bla, bla, todas estas cosas que no tienen ningún sentido.
más bien es esperanza, es tener la confianza de que tus valores van a prevalecer en el tiempo. Entonces es considerar que hay un conjunto de valores tuyos que independientemente de quién sea, incluso tú, solo eres un punto en una larga línea, van a prevalecer porque va a haber siempre quien los defienda y quien preserve ese fuego compartido que se pasa generación tras generación. Para cerrar eso, yo diría que el problema es que los administradores públicos o los gestores públicos no tienen buenos poetas y entonces no parece que es algo emocionante, divertido, interesante. Habría que hacer más poesía de eso. Y yo creo que si a mí me preguntan qué es un acto heroico en esta generación, sería evitar que el mal, cuando es inexorable, ocurra. Es decir, si algo creo que hace la gestión pública es evitar que lo que es malo termine siendo catastrófico. Porque a veces, sobre todo en este tipo de trabajos, lo que tengo muy claro es, no es elegir entre lo bueno y lo malo. Eliges a veces entre lo bueno y lo increíble y otras veces entre lo malo y lo horrible. Esa es la clase de reales decisiones que vas a enfrentar. Entonces, un poco para mí sería, ¿qué pueden hacer? A lo mejor ser esa gente que no es que hace como una transformación social revolucionaria, porque eso no depende de ustedes, pero sí esa persona que a lo mejor trabajando en algo dice, esto no puede pasar, o en esto sí hay que meterle un poco más de esfuerzo, y a lo mejor logran que las cosas pasen y que lo malo no ocurra. Entonces yo creo que ese puede ser un acto heroico que va a tener poca prensa, yo me encargo, pero a lo mejor, creo que mi confianza real en ustedes, sincera y esperanza, siempre va a haber funcionarios públicos y funcionarias públicas que van a evitar que las cosas malas ocurran y que van a hacer que cosas buenas pasen para la gente buena, que es el objetivo final. Muchas gracias. Me la pones difícil. Bien dices, hay personas, hay perfiles más elocuentes y más poetas que otros, y eso está muy bonito de este panel. Pero yo específicamente, ¿qué les quiero compartir? Apegándonos al tiempo, porque sí nos hemos estado pasando. Híjole, qué difícil es pensar motivos para no perder la esperanza cuando un día sí y otro día también te enfrentas ante cosas bien difíciles. Pero creo que el tener las causas bien claras y los temas y los motivos por los cuales estás buscando incidir y hacer un cambio, esa es la clave. Para mí lo que siempre digo es, probablemente no logremos cambiar todo el mundo, ¿no? Algo que también decía en mi semblanza hasta el final, es cuando el patriarcado caiga, mi sueño es irme a hacer cerámica en la playa y dedicarme a hacer eso. O sea, ojalá algún día lo logremos, ¿no? Se ve muy lejos y a lo mejor no logremos cambiar todo el mundo, no logremos reducir todas las desigualdades o erradicar todas las violencias, específicamente en lo que a mí me mueve, ¿no? Que es esta agenda de género, pero probablemente sí podamos cambiar la realidad de una persona, de dos, de tres, de cientos, de miles, ojalá. Y entonces el ver cada día en lo puntual, en lo local y en lo cercano, ese tipo de transformaciones a las que les estás apostando tus motivos, tus causas, tu energía, tu tiempo, creo que ese sería mi mayor consejo de cómo hacer para no perder la esperanza, ¿no? Específicamente respondiendo a la pregunta que se nos hizo. Justo hubo una de estas, justo como pensando en este panel un poco más cercano de platicar experiencias y tal, claro que durante estos 5 años que llevo al frente de esta dirección en la Secretaría de esta administración, claro que ha habido días en los que ya quieres tirar la toalla, ¿no? Y dices, ya no puedo más, ¿no? O sea, no puedo más porque te estás enfrentando ante un sistema, ¿no? Específicamente lo que nosotras queremos cambiar, pues sabemos que es un sistema patriarcal, es un sistema de múltiples opresiones y que además eso lo cruzas con lo que es el sistema burocrático y este elefante que para que el elefante del gobierno, de la burocracia mueva una pata, ¿no? O sea, tú quieres que las cosas pasen rápido porque se están viviendo las injusticias y las desigualdades todos los días las personas, ¿no? Y entonces puedes querer tirar la toalla muchas veces y decir, ya, o sea, ya no vale la pena, no voy a lograr hacer nada. Pero luego volteas a ver atrás y dices, no, es que sí, y nos ha tocado y a lo mejor es agarrar la esperanza de esa causa, de esa persona con la que pudiste trabajar. Y voy a poner un ejemplo muy particular para no extenderme más. Pero tener los temas bien claros, ¿no? Por ejemplo, unas de mis agendas que a mí me mueven y me motivan tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias, las niñeces y las juventudes específicamente. Y entonces ves una ventana de oportunidad,
¿no? Y se me da la confianza de coordinar un programa que actualmente se llama Asociaciones por la Igualdad, que tenía en su momento 20 millones de pesos cuando se crea en 2019 y que era para asociaciones civiles para que hicieran un mundo de cosas, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo justo es decir, a ver, estamos enfrentando una problemática enorme en Jalisco sobre embarazo adolescente y peor aún sobre embarazo infantil. Niñas menores de 14 años que se están convirtiendo en madres todos los años en nuestro estado y que ahí hay un componente de abuso sexual infantil implícito. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde estamos llegando? Y tristemente, en una visita a un albergue me tocó convivir con varias, era un albergue donde son niñas que son madres o están embarazadas y entonces yo nunca había vivido eso tan de cerca. Lo conocía, pero no lo había vivido de cerca, de estar con niñas de 11 años cargando a bebés, ¿no? O niñas de 11 años embarazadas y que están en un albergue porque las sustraen de sus senos familiares porque hay un componente de abuso sexual y entonces no pueden seguir ahí. Entonces, en lo que dan a luz o en lo que estos niños se les encuentra alguna casa, pues entonces están en estos albergues. Y yo me acuerdo que salí de esa visita hecha un mar de lágrimas, dije, ¿dónde estamos volteando a ver a estas niñas? ¿Qué está pasando, no? Y entonces ver esta esperanza y esta ventanita de oportunidad y entonces poder revocacionar este recurso, que ahora son 25 millones de pesos que hemos estado invirtiendo 2020, 21, 22, 23 y el siguiente año, para específicamente trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos con las infancias y las adolescencias a través de proyectos en todo el estado. Y hemos llegado a más de 150,000, ¿no? Niñas, niños y adolescentes en el estado, que a lo mejor son pocos, pero probablemente eran niños que no tenían otra información o que nadie les hablaba de estos temas. Y entonces voltear a ver eso y decir, sí tuve la oportunidad, tuve esa ventanita, esa puerta y se me tuvo la confianza de decir, ¿qué hacemos con ese recurso? ¿Dónde está la causa? Y poder decir, esta es mi causa, una de mis causas, ¿no? Y este es uno de los proyectos que podemos hacer. Y voltear a ver eso y decir, bueno, vale la pena, ¿no? A lo mejor sí todos los días quiero llegar y tirar la toalla y decir, ¿qué estamos haciendo? Pero el no perder nunca de vista el por qué lo estás haciendo y nunca perder la cercanía con las personas, porque probablemente cuando hablamos de transformación o cuando hablamos quienes estamos en el servicio público, pues te puedes desconectar de muchas realidades, ¿no? Y puedes verlo y vivirlo desde un escritorio a lo mejor, o puedes simplemente verlo como algo que tienes que hacer porque es un trabajo, pero el estar cercana a las causas y a lo que a ti te mueve y a los motivos, creo que eso es lo que siempre te va a regresar la esperanza. Entonces, lo que yo les recomendaría es tengan bien claras estas causas, tengan bien claros estos motivos y tengan muy claro también estas redes con quienes lo pueden hacer. Y hay muchos espacios de incidencia, no hay uno solo y no hay una sola forma. Y entonces el explorar todas estas formas, causas, espacios, personas y siempre tenerlo muy claro y decir, sí, va a haber un montón de obstáculos, sí, va a haber un montón de mentalidades que cambiar, de personas que a lo mejor piensan lo contrario a lo que yo pienso y pensar no me toca hacer que cambien de opinión, pero el decir, no voy a simplemente doblar las manos, ¿no? Sino siempre tenerlo muy en claro y creo que eso es lo que hace no perder la esperanza y siempre seguir buscando cómo lograr estos cambios. Yo pienso, me parece muy importante la política centrada en agendas, sobre todo en términos de organización administrativa, es muy eficaz. Sin embargo, a mí no me gusta pensar o no aconsejaría como una motivación la política de mínimos, sino una política de máximos, ¿no? Es decir, pienso que, por ejemplo, la pandemia, como dice la chaviza, fue un evento canónico, en términos de que se desbordó la muerte, no porque hubiera más muertes que antes. De hecho, si se fijan, estadísticamente tuvimos casi la misma cantidad de muertos que hay en este país durante la pandemia, pero sí como idea, ustedes y yo, que pensábamos que íbamos a morir o muy viejos o en una balacera, pues ya podíamos morir en cualquier momento, ¿no? Contagiados por la enfermedad. Y esa idea, como en otras pandemias, como la de la peste negra, tuvo que ser gestionada con frialdad técnica. O sea, una motivación muy importante
de la gestión pública o de participar en los asuntos públicos es el hecho de que ustedes y nosotros estemos aquí. Si en la peste negra alguien hubiera dicho estoy desmotivado para gestionar la muerte, pues no estaríamos aquí. Y en la peste negra hubo un evento muy fuerte porque la gente se empezaban a construir estos elementos culturales del duelo, la manera en la que la sociedad en comunidad procesaba la muerte o la ausencia de alguien, porque pues, al igual que en la pandemia pasada, pues no te podías despedir de tus muertos, ni siquiera los podías enterrar, ni nada. Es más, las personas morían en soledad, alejadas, ¿no? Porque todavía el cuerpo después de fallecido seguía siendo contagioso. Bueno, todo eso tuvo que ser administrado para que la sociedad se siguiera reproduciendo. No pienso en alguien en aquel momento que hubiera hablado de qué motivación tenemos para hacerlo, ¿no? Porque la motivación estaba implícita. La sociedad se tiene que reproducir, no solamente en términos de política sexual, sino en términos de densidad social, ¿no? Es decir, las ideas quizás de la modernidad de aquel tiempo que inspiraron en una primera etapa a la administración pública, pues era el hecho de que evitar más muertes de inmediato supone que la sociedad se sigue reproduciendo, ¿no? Y ese es un elemento bien importante, es uno de los elementos máximos, diría yo, porque cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, habla, entre muchas otras cosas, de que Italia había que unirla. Entonces, ahí hay un propósito muy superior a él, un propósito edificante de verdad para participar en un asunto político, ¿no? Que era, Italia está dividida y esa división ha provocado que sea objeto de invasiones, de vejaciones e incluso de desorden interno, ¿no? Entonces, él propone unir a las dos Italias y eso parece ser, más que una motivación, es un propósito político que te vincula y te conecta de una manera distinta con los asuntos públicos, pues, en aquel momento de su país, ¿no? Había una plenitud ausente para Maquiavelo que era construir Italia, unir Italia, perdón. Y así mismo sucede en el presente. Hoy en día, quizás uno de los motivos más grandes para involucrarse en los asuntos políticos, en los asuntos públicos y mejorar la gestión pública, tiene que ver con que la política se está descapitalizando. Cada vez hay más políticos, pero hay menos gente involucrada en la política. Hoy, al menos desde que gobierna López Obrador, quizás hay más movilización política, pero a veces, por ejemplo, hay un mal entendimiento de lo que es la participación política, porque yo, aunque estoy en Morena, he escuchado a compañeros decir que es un gran gobierno porque no hay huelgas, y eso es una alerta roja. Realmente las huelgas son un síntoma positivo de la democracia, de que hay gente buscando ampliar sus derechos laborales, y eso siempre va a ser bueno. Entonces, estas movilizaciones multitudinarias que ha habido claramente fortalecen a la política, le dan una nueva densidad social, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se descapitaliza la política? Pues que las instituciones pierden legitimidad. Entonces, eso es un fenómeno que vemos ahorita, lo podemos rastrear en instituciones muy específicas. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX quizás fue la institución del matrimonio, que no propongo rescatarlo ni nada, sino ponerlo como un ejemplo, pero también en las instituciones del Estado. El Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, ¿no? Es un debate ahí pendiente de si tiene alguna utilidad que exista o qué se hace con él, ¿no? Y eso obedece a que precisamente hay un, ¿cómo le dicen así como cuando ya nomás se escuchan entre ellos? Ajá, ese efecto, eso, ajá, que nomás escuchan los políticos entre ellos precisamente porque la gente ha huido de la política y eso afecta a la gestión de lo común, porque si las instituciones ya no gestionan ese común, ese algo que es de todos y al mismo tiempo de ninguno o que nunca puede ser particular, pues entonces no hay rumbo como sociedad, ¿no? Y el poder político pierde legitimidad también porque entonces ya no se vuelve la lucha por fijarle un rumbo a una colectividad, sino únicamente ocupar a las instituciones en tanto que éstas representan vías de acceso al poder no legitimadas por la democracia electoral, sino por la técnica, como es el caso de la tecnocracia, o incluso por el amiguismo, el compadrazgo, la recomendación, etcétera, ¿no? Entonces, quizás más allá de motivación, sería un propósito de qué sociedad imaginamos, qué sociedad podemos construir, asumiendo claramente que
como en todas las, en la construcción de políticas públicas, pues hay dos aspectos muy complejos, que es el hecho de que no hay, en las políticas públicas, perdón, hay ganadores y hay perdedores, eso es una realidad, y también que la parte más compleja es definir cuál es el problema público en sí mismo, ¿no? Y para gestionarlo, pues hay que definirlo, y quizás en lo que se ha fallado recientemente es en la definición de esos problemas, ¿no? Por un lado, hay cientos de problemas atomizados que no pueden ser, digamos, unidos por un hilo común, y eso reduce mucho las capacidades del Estado para atenderlas. A eso sumándole que pues es imposible que el Estado esté en todos los espacios, contrario a lo que piensan los libertarios. La antropología del Estado, si en algo ha sido muy precisa, es en señalar que precisamente el Estado no llega a todos los espacios. Aquí en México incluso hasta hace poco la única presencia del Estado en muchas comunidades eran los libros de texto o era la policía municipal, ¿no? La policía de su comunidad. Y de ahí más nada, porque no había la presencia del Estado en términos de política social, de protección, de seguridad social y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quizás tener este sentimiento de urgencia de qué está pasando con la sociedad en un contexto mundial, en un contexto de crisis ambiental, en un contexto de conflictos bélicos de nuevo tipo que están en ascenso y a la vez se reproducen, en un contexto de un capitalismo más salvaje y en un contexto donde pues lo público cada vez se va achicando más y quizás habría de ampliarlo, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia pudiera ser incluso más importante que las motivaciones personales, ¿no? Evidentemente, yo no soy un gestor, yo soy un político, me reivindico como tal, tengo motivaciones, sin duda que las tengo, sin embargo, si algo se aprende cuando empiezas a leer política es que los grandes estadistas o las grandes estadistas no tenían como tal una motivación personal, sino más bien una propuesta para la sociedad, y al final la sociedad elige que esa propuesta, ese rumbo propuesto, pues es en función del cual se le debe otorgar el poder político a esa persona y hacia ahí caminar como comunidad, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Y ahora para empezar a dar un cierre a este panel, nos gustaría invitar al público si tiene algunos comentarios o reflexiones que les dejen, pues, tanto esta charla como las charlas que hemos tenido a lo largo de esta semana y cómo ven su perspectiva. ¿Alguien que quiera participar? Sí, hola. Oigan, pues a mí me da mucho gusto escucharles. Ahora sí que fue como, pues son visiones bastante variadas en torno a qué es la gestión pública o tal cual, el involucrarnos en asuntos públicos, ¿no? Entonces creo que cada uno y una de ustedes desde su posición o desde el juego que están jugando, pues es bastante valioso todo lo que están haciendo, ¿no? Incluso desde un punto de vista no gubernamental, como lo tuvimos con Alan, ¿no? Que bueno, nos dio como también una apertura de decir, bueno, pues los movimientos sociales no quedan de lado, ¿no? Hay un punto de organización y creo que también nada más me salía pues un poco modo de preguntas, ¿no? Como, o la cuestión de, bueno, ¿y dónde está como ese límite en lo que es la participación, tanto ciudadana, participación política y todo, ¿no? Porque sí se está buscando que se rompa con la indiferencia, que los jóvenes, la ciudadanía en general se involucre en organizaciones o en asuntos comunitarios, pero también, y de hecho Alan lo mencionaba mucho como en el sentido de exclusión o inclusión, hasta dónde incluimos, hasta dónde no, hasta dónde también hay un tope de decir, bueno, hay gente que sí está en partidos políticos y no abona, ¿no? Hay gente que está diseñando políticas o trabaja ahí que no abona, ¿no? Entonces, en algún momento hay que respetar todas las perspectivas, pero sí me queda como un de, bueno, ¿y dónde sabemos decir que no? ¿Dónde hay un límite en todo esto, no? Ya. ¿Van a ser todas juntas? Ok. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jimena. Muchísimas gracias por su tiempo a los 4 ahorita presentes. Más que nada, pues
todos los que han estado presentes en estos últimos 4 días en las pláticas y pues más que nada, porque creo aquí que la mayoría somos politólogos y de RI, pues somos un poco conscientes de todo lo que vivimos a diario, ustedes pues también, y creo que es un poco desalentador todo lo que vemos en las noticias, todo lo que pues nos hacen ser conscientes, ¿no? Un maestro me decía que la ignorancia es el camino a la felicidad, yo estoy un poquito de acuerdo, pero más que nada lo que he sentido últimamente y me gustaría que me lo compartieran desde cada uno tiene un ámbito profesional muy diferente y muy amplio en su tema, cómo manejan esta parte de la impotencia, perdón. El tema de impotencia, cuando ya no puedes, ¿no? Cuando ya está fuera de tus manos el poder hacer algo, ¿ustedes qué nos recomendarían en un momento de crisis en el cual no podríamos? Gracias. ¿Quieren responder? Sí, yo no sé si… Bueno, voy a lanzar mi comentario y ahorita vemos qué hacemos con los 10 minutos que nos quedan. ¿Hay otro acá? Ah, no había visto tu mano, perdón, ya está. Gracias. Yo también agradecerles los comentarios y sus experiencias respecto de la gestión pública. Yo soy estudiante de RI, entonces probablemente no tengo como tanto bagaje en términos de gestión pública, pero, o sea, como conocimiento específico, pero es una realidad que yo me he desempeñado en ese rubro en mi vida laboral, ¿no? Entonces yo creo que aquí en este panel, también aprovechando el tema que es cómo participar en la gestión de los asuntos públicos, es importante, la reflexión que yo quiero hacerles es, la gestión de los asuntos públicos no es únicamente del servicio público, ¿no? Yo creo que la gestión de los asuntos públicos, hay una parte emergente muy grande en México que es el tercer sector, ¿no? Que son las organizaciones de la sociedad civil. Yo desde los 15 años trabajo o colaboro con organizaciones de la sociedad civil. De ahí di el brinco a trabajar a partidos políticos, ¿no? De hecho, Mara, que se retiró, es parte de mi equipo político, de la bancada del partido para el cual yo trabajé, pero creo que tampoco hay que centrarnos solo en el servicio público como la forma en la que se van a gestionar los asuntos públicos, ¿no? Y yo creo, pues, debatible, ¿no? Si quieren, pero que también hay que darle importancia a ese sector, ¿no? Porque al final son las deficiencias que tiene el servicio público tratadas de ser cubiertas por un grupo de personas de acción colectiva como puede ser un movimiento social, como el que hablaba César, ¿no? Con el Yo Soy 132. Al final también estas personas, yo he trabajado y he colaborado, bueno, a mí me gusta mucho el rubro de la educación y he colaborado justamente para implementar, ¿no? O tratar de impulsar ciertas reformas, ¿no? Porque al final también el pueblo, los movimientos sociales pueden impulsar políticas públicas o pueden impulsar pues reformas en cualquier ley, ¿no? Como yo lo he intentado en algún punto con la Ley General de Educación del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi comentario, ¿no? También lo dejo sobre la mesa si es que quieren agregar respecto de esto, pero yo creo que también es importante darle foco a este sector, ¿no? Que es como muy invisibilizado, del cual están existiendo cada vez más apoyos, pero que la gente no conoce que existen formas de colaborar y que no necesariamente tienes que involucrarte en todo lo político, porque al final, como siempre se ha visto, pues o sea, todos los comentarios fue como, ay, política, a veces se me revuelve el estómago, no quiero ni hablar de eso, o puedes encontrarte muros políticos, entonces, no sé, lo repito, lo dejo sobre la mesa, ¿no? Si quieren agregar algo, pero esa es mi experiencia personal trabajando a la gestión de los asuntos públicos, ¿no? A resolver de manera como tangible, más allá de solo ser un movimiento social, creo que es la parte en la que se organiza ese movimiento social y comienza a haber estructuras que realmente contribuyen, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Yo me ahorro el mío, porque ya hablé mucho. A ver, yo sí quiero decir cosas muy rápidas, así como de bote pronto, y seguro ahorita se va a poner bueno. La primera es, hay una frase de los arquitectos que dicen como el sueño del arquitecto es la pesadilla del ingeniero.
Yo diría, el sueño de los movimientos sociales es la pesadilla del gestor público o del hacedor de políticas públicas, porque pues, se ponen estándares y, digamos, estrellas norte hacia dónde tendría que ir, pero luego hay otras personas que les toca eso, cómo se implementa, eso, qué seguimiento le das a esa política pública, con qué mecanismos la acompañas, cómo evalúas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, definitivamente hay un reto. Sí creo que los movimientos sociales, su función es en algunos momentos servir de pausas de inspiración para que la sociedad se vea a sí misma y a partir de eso, en ese espejo, vea como todavía las cosas que quiere, por las que valdría la pena luchar y digamos, sacrificar, porque ese es el problema, digamos, los recursos son escasos, esa es una condición humana, digamos. Entonces, habrá que tomar decisiones respecto a y sí, definitivamente, es más, en el tema de la inseguridad, si hay alguien que lo hizo bien, hay una experiencia en La Laguna, yo sé que esto suena muy raro, pero la experiencia del caso de La Laguna se estudia en ciencia política porque es el lugar en donde la confluencia de empresarios, en primer lugar ricos empresarios, gobierno local, gobierno federal, organismos internacionales, academia y activistas lograron cambiar la violencia en una zona que en un momento era crítica en el mapa de violencias de México. Entonces sí creo en esa concurrencia, creo que es crucial y que cualquier modelo de transición que nosotros iniciemos, digamos, como a una situación en donde no haya graves violaciones a derechos humanos o donde tengamos derechos sociales o donde la mitad de la población no esté en situación de pobreza, en una situación así, digamos, tiene que pasar por la confluencia de distintos sectores en función de un mismo bien, que es lo público. Y para terminar y dar paso rapidísimo, lo que es, ¿cuáles son como qué hay que hacer? Los jóvenes del 68 en Francia tenían una frase y era: nunca confíes en alguien de más de 30 años. Y yo diría exactamente eso, no confíen en alguien más de 30 años. ¿Cuál es la razón? La razón es que… créanle la mitad, esa sería la… Pero bueno, la idea, que en el fondo es la que quiero rescatar, es… creo que tiene que haber una parte creativa en lo que venga y que eso ya no pasa, o sea que hay cosas que podríamos las personas colaborar con ustedes para que las cosas que logran tengan esa parte también que podemos ofrecer desde otros lados, desde experiencia, desde los golpes que sabemos que pueden ocurrir y de esa manera, pero creo que tienen que crear cosas nuevas. No les podría decir ahorita la solución es que hubiera sindicatos estudiantiles o que hubiera cooperativas, o sea, eso es bueno, pero realmente lo que venga lo tienen que crear ustedes y creo que lo único que podríamos ayudar a las personas mayores de 30 años va a ser en tratar de acompañar ese proceso para que, digamos, sea un ciclo virtuoso y de alguna manera entre su energía, sus fuerzas, sus ganas y su creatividad y, bueno, no sé qué vamos a poner nosotros, pero lo vamos a intentar y vamos a intentar ayudarles. Ay, bueno. Es que ya tenemos el tiempo encima y nos… Pues sí, se alcanzó así súper rápido. Bueno, con relación al tema de la participación ciudadana, o sea, yo creo que desde mi perspectiva no debería y no hay límites para la participación ciudadana deseable. O sea, algo que sí es muy importante es que al poder público, a quienes ostentan, a los políticos, a quienes ostentan cargos públicos, se les tiene que vigilar y se les debe de controlar. Una herramienta que es fundamental pues, es la participación. Hay muchas vías de participación ciudadana, igual seguramente ustedes ya las conocen, pero sí es importante desde mi perspectiva entender que no hay límites para la participación ciudadana. Y esto lo ligo con el tema de la importancia que tiene el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas problemáticas sociales que si no es porque ciertos movimientos sociales tuvieron la capacidad de catalizar esa problemática y establecerla en la agenda pública, esos problemas nunca serían o nunca se hubieran atendido o nunca hubieran subido de importancia en la agenda pública. Sin duda se enfrenta a muchos retos el tercer sector, también quizás eso es una discusión bastante interesante, incluso en el propio Jalisco, el financiamiento, la profesionalización, entre otras cosas, pero también, digamos, me parece que es un espacio en el que se puede también hacer política, ¿no? Entendida como esta posibilidad de hacer posible lo imposible. Les cuento muy rápido, hay un libro interesante
de un autor que se llama José Luis Méndez, se llama Liderazgo Político, se los recomiendo, y que tiene que ver con esto que mencionaban de qué hacer con la impotencia. Digo, cuando te enfrentas a ciertos retos que no puedes resolver, bueno, primero pues hay que tener herramientas personales, ¿no? para poder enfrentarlo, pero algo que es muy importante y que se plasma en este libro que les recomiendo es que el papel que tiene el líder político o quienes forman parte de movimientos sociales y políticos es que la visión política, una visión política estratégica debería situarse en esa línea entre lo posible y lo imposible. Regularmente en los discursos políticos se les plantean utopías que alcanzar, ¿no? Esa transformación, esos derechos sociales que hay que alcanzar, y es importante tener clara la utopía, pero para que se logre, para que podamos tener una visión estratégica como líderes en el sector público, social, donde sea que queramos hacer incidencia, debemos de tener la capacidad de situar esos objetivos en esa línea, entre lo posible y lo imposible. Tampoco irnos muy arriba porque nos vamos a enfrentar a situaciones en las que no vamos a lograr nada, nos vamos a frustrar y quizás vamos a perder hasta el apoyo político, social que tengamos, y tampoco irnos muy abajo porque si no tenemos objetivos muy limitados y no vamos a lograr hacer realmente las transformaciones que queremos. Bueno, solamente quería contarles eso y muchas gracias. Pues muchas gracias, y antes de dar el cierre vamos a proceder con unos reconocimientos en agradecimiento desde la Sociedad de Alumnos, de la Coordinación de la Carrera y de la Universidad. Entonces, primero para Humberto Mendoza. Después tenemos para César Alan Ruiz Galicia. Después para Mariana Ortiz Tirado González. Y por último, pero no menos importante, Alejandro Puerto. Y pues nada, para ya dar este cierre tanto a esta conferencia como en general a la Semana de la Gestión Pública, pues no puedo más que invitarlos a lo que hemos compartido en todas estas conferencias y paneles y conversatorios, que es pues encontrar nuestra pasión, nuestro propósito, nuestros motivos y conectar con gente para buscar hacerlos real y seguir transmitiendo la importancia de la colectividad para generar estos cambios sociales, ya sea desde el ámbito que querramos, pues el espacio público es un mar de posibilidades y oportunidades que nos están esperando para hacerlas cumplir, y pues nada, los esperamos para el próximo año, la próxima Semana de la Gestión Pública.